Comienza Partida Doble, el programa de ciencias económicas en la conducción, Norberto Lema. Coordinación temática y columnas, Andrés López y Oscar Cetráncolo. Producción, Unidad de Comunicación Institucional de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Arrancamos otra edición digital de Partida Doble. Vamos a estar charlando aquí un ratito de economía, de música y de lo que está sucediendo también en nuestro país y en el mundo. Me acompaña, como siempre, el profesor Oscar Cetráncolo. ¿Cómo le va, profesor? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Alberto? Muy bien, muy bien. ¿Todo bien? No le pregunte, ya con una primera pregunta, en tiempo de pandemia sobra. Bien, digamos. Aclaramos, claro. Es verdad. Está muy bien. Profesor Andrés López, ¿cómo anda? Bien, acá andamos. Bueno, ahora que Independiente no llegó a la final, el que al final es Racing Colón, bastante insulsa, la vida es otra, es más tranquila. Pero bueno, digamos que podría haber sido peor. Estoy en una situación tan lamentable que confieso que prefiero que nos hayamos quedado en el camino contra Colón y no pasar un papelón contra dejar en suspenso qué hubiera pasado en esa final, porque estamos con la lengua afuera. En fin. Bien. Bueno, hablando un poco de economía y de los invitados que vamos a tener hoy en el programa, cuéntenme con quién vamos a charlar y de qué vamos a charlar. Vamos a charlar con un invitado que ya ha venido en otras ocasiones al programa, un ex ministro de Economía, expresidente del Banco Central, ha sido profesor de nuestra casa de estudios, José Luis Machinea. Y amigo de la casa. Así es, y vamos a hablar un poco de la economía argentina, sus desafíos y cómo hacer política económica en tiempos de crisis, que en Argentina es casi todo el tiempo, ¿no? Digamos, hacer política económica. Y lamentablemente para él tiene cierta experiencia en eso. Claro, exactamente. Sí, piloto de tormenta, digamos. Así es. El profesor. Piloto de tormenta. Vamos a charlar un ratito con él entonces. Tenemos un invitado el día de hoy. Contame quién es y de qué vamos a charlar con él. Bueno, don Alberto es un invitado recurrente de nuestro programa. Hoy la primera vez que está en este nuevo formato podcast, nuestro amigo José Luis Machinea. ¿Qué tal, José Luis? Bienvenido, bien, gracias. ¿Cómo están ustedes? Gusto estar acá. Bárbaro. Mirá, vamos a hablar un poco de coyuntura y un poco nos interesa tu visión de cómo quedamos después de esta emergencia, ¿no? Pero si te parece, arrancamos por el corto plazo, en todo caso por la gestión económica de corto y las dificultades que tiene un ministro o una gestión económica en una coalición donde no todos piensan de la misma manera. ¿Y vos tenés alguna experiencia en ese sentido que tal vez pueda arrojar un poco de luz o sombra sobre la situación actual? Pero digamos, arranca por donde a vos te parezca y vamos charlando. Hablé 2 veces en los últimos tiempos y me equivoqué las 2 veces, les quiero avisar, hablando de la coyuntura. La primera que dije es que me parecía que era un progreso notable, tuviera más poder que los otros ministros y pudiera decidir. Se terminó. Creo que los fusilé. Y la segunda cosa que dije es que hace más o menos un mes y medio, es que yo no creía que la inflación superara el 40%. Y expliqué aparte por qué, porque por un lado restricciones por el otro, y van a lograr mantener la inflación abajo de 40. También me equivoqué. Así que si querés hago un pronóstico. No, pero no se trata de pronóstico. En realidad
tal vez no te equivocaste. Vos lo que dijiste fue un juicio de valor sobre lo bueno que es tener un ministro que coordine, Sí, y como eso no pasó, tal vez esa sea la consecuencia del problema sí. accionario, entre otros, ¿no? Yo creo que definitivamente ese fue un error también de Macri, distinto, pero un error de Macri de dividir el Ministerio de Economía en 5, creo que fue. Y esto es todo parecido, ¿no? A este se le agrega el condimento político. No tienen solamente diferencias económicas, sino también diferencias políticas. En todo caso, el no tener alguien que defina en el área económica los temas centrales es un problema. Es un problema porque genera mucha incertidumbre y finalmente uno no sabe qué es lo que va a pasar. Y yo creo que el gobierno sigue, en lugar de disminuir la incertidumbre, sigue aumentando la incertidumbre con muchas de las decisiones que toma. Una de ellas fue sacarle el poder al ministro de Economía, ¿no? De todos modos, a ver, te voy a hacer un comentario un tanto arriesgado, pero eh, la idea de tener un ministro de Economía con autoridad es buena en la medida que ese ministro tenga claro para dónde hay que ir. Hemos tenido experiencias en donde lo malo fue que hubo un ministro que dirigió el sendero de reforma. Entonces, digo, No, yo no creo eso, porque digo, a ver, los ministros se pueden equivocar definitivamente y por lo tanto lo que ellos hagan tiene que estar conversado. Yo no digo que no tiene que estar conversado. Lo que digo es que una vez que se toma una decisión en el área económica, lo razonable es sostenerla, salvo que haya un cambio tremendo en la economía o en la política. Así que sigo pensando eso. Eso no quiere decir que los ministros de Economía sean siempre buenos, son dos cosas distintas, ¿no? sí. Pero lo peor creo que es que uno no sepa quién es el que maneja la economía y unos piensan que hay que ir para el norte, otros para el sur, otros para el este, y ese me parece que esa incertidumbre es uno de los principales males de la economía, ¿no? Después juzgamos al ministro. Pero hablando de la política en sí, de los condimentos de la política actual, ¿qué problemas ves vos en esta demora en acordar con el fondo y los efectos sobre otro tipo de negociación como el Club de París? Digo, ¿cuál es el margen de acción que tiene el gobierno actual para ir postergando los acuerdos, ¿no? Si vos me hacías la misma pregunta hace unos meses, te hubiese dicho poco margen de acción. Sin embargo, hoy debo decirte que a la economía no le va bien, obviamente, si bien va a crecer, no sé, 7% o lo que sea, simplemente para un rebote. Lo cierto es que la inflación sigue siendo muy elevada, lo cierto es que hay más distorsiones, lo cierto es que no se ajustan el precio de las tarifas y la lista puede continuar, ¿no? Ahora, a eso hay que agregarle un condimento adicional, en general de este gobierno, diría yo, que cada vez que hay un vencimiento dice yo no puedo pagar. Hasta ahora, pero ahora le vence lo que sabemos que le iba a vencer hace mucho tiempo el Fondo Monetario y el Club de París. Los vencimientos comienzan en este mes y sin embargo el gobierno dice no puedo pagar. Yo creo que va a zafar. ¿Qué quiere decir? Que el Club de París le va a dar 2 meses más y que el fondo va a intentar buscar un arreglo. Ahora, el Club de París no va a cambiar lo que es su política de mucho tiempo, ¿no? Por lo tanto, y la política esa es, señores, vengan con un programa, el fondo lo tiene que cambiar y yo le prorrogo los vencimientos o lo que sea. Y creo que eso es lo que va a pasar. Tiraremos 2 meses más, pero me cuesta mucho pensar que Argentina pueda cambiar las reglas de juego a nivel internacional, en este caso con el Club de París, y las reglas de juego inclusive con el Fondo Monetario Internacional. Ahora, ir después al Fondo Monetario Internacional
implica también, parece que es algo que el gobierno no está dispuesto a hacer, y repiten todo el tiempo que lo quieren hacer después de las elecciones. Yo no sé, ahí ya no puedo pronosticar qué es lo que va a pasar. Me parece medio apayasada esta idea de ir tironeando un mes para aquí, un mes para allá, pero al mismo tiempo el fondo seguramente no tiene ganas de generar una ruptura. Y seguramente, al menos en el corto plazo, el gobierno puede aprovechar esa circunstancia. Ahora, aprovechar esa circunstancia no quiere decir resolver el problema, ¿no? O sea, los problemas que tiene la Argentina vinculados a la situación general, económica en general, y macroeconómica en particular, no van a cambiar por eso. Así que si hace eso, lo que vamos a tener es cada 2 o 3 meses una discusión de vuelta cuando pagamos o dejamos de pagar, y por lo tanto ese acuerdo con el fondo, con el Club de París, casi no sirve, ¿no? Porque lo que llevan teóricamente esos acuerdos es que uno dice, bueno, está bien, entonces vamos para allá, vamos a tener un rumbo que va en este sentido, más allá que me guste o no me guste del todo. Y si lo que vamos a hacer es cambiar cada 2 o 3 meses, o cambiar o presionar por esto y por lo otro, me parece que no sirve para cambiar expectativas, y tampoco sirve para resolver el problema, porque sí, lo que estoy convencido, salvo que el mundo ha cambiado mucho, que una vez nos pueden dar un poco más de plazo, 2 veces. No creo que nos puedan dar plazo en los próximos 2 años en forma permanente, ¿no? Si uno quiere discutir qué tipo de cosas están implícitas en una negociación con el fondo, ahí en general hay 2 corrientes, las que ponen más acento en el sector externo y más acento en el sector, en la cuestión fiscal, ¿no es cierto? Vos obviamente tenés mucha experiencia en negociación con el fondo. ¿Vos dónde ves el acento más importante en esa negociación? ¿Es una negociación de tipo de cambio? ¿Es una negociación de ajuste? ¿Por dónde vos te imaginás que va a venir la mayor dificultad? Creo que en estas circunstancias el énfasis va a estar más bien por la situación fiscal, ¿no? Pero claro, todo depende. Hasta ahora el tipo de cambio, un tema relevante, en el sentido de que era difícil decir qué tipo de cambio estaba atrasado. Claro, si siguen con esta política durante varios meses más, seguramente el tema del sector externo va a aparecer como tema dominante, pero por ahora me parece que la situación fiscal y las cosas vinculadas a la situación fiscal, me parece que ahí va a estar el principal problema. Ahora, José Luis, yo tengo una percepción, no sé si compartís, un poco creo que tiene que ver con algo que dijiste, ¿no? 2 cosas. Una, por un lado, que la Argentina en estos momentos es más un problema y algo que la gente de los principales países del exterior dice, bueno, otra vez tenemos que lidiar con estos chicos que nos traen problemas y más que, y quizás eso nos juegue en un punto a favor, decir, bueno, basta, ¿no? Digamos, no esperamos mucho más de esta gente, que paguen como puedan, y hemos consolidado una reputación de gente con problemas que nos puede ayudar a resolver, a tener algunos acuerdos, pero difícilmente a ser un país que atraiga inversiones o genere expectativas positivas al resto del mundo. Y la segunda cosa es que veo una recurrente tentación de, siendo un país problema, de intentar reescribir las reglas, ¿no? Yo no sé qué pensás vos, pero si yo fuera negociador me concentraría en obtener lo que quiero y no intentar cambiar el mundo, que es algo que nos ocurre cada tanto. No sé si compartís estas percepciones. Sí, muy bueno este último comentario tuyo, desde ya. Y lo otro, lo primero yo tengo dudas, ¿sabes por qué? Porque no tengan ganas de decirle, bueno, che, déjalo,
dale a esto un poquitito y chao. Es porque ellos tienen que tener reglas similares para otros países. O sea, si nosotros conseguimos pasar por esto, pero sin arreglar con el Fondo Monetario, antes del Club de París, etcétera, etcétera, todos van a levantar la mano y decir, yo también, ¿no? O sea, yo estoy de acuerdo con el segundo punto tuyo, de esa idea de cambiar el mundo que tiene la Argentina, que se sienta a negociar, pero en esto creo que ellos van a hacer algo más duro. Y ahora, ¿qué parte te parece más preocupante de lo que señalaba Oscar de la falta de un ministro primus inter pares, ¿no? Como vos esperaste que ocurriera? ¿Cuál es el área donde, si te dieran a elegir una, decir, mira, si yo fuera Martín Guzmán, necesitaría controlar esto, ¿no? Digamos que hoy no lo tengo bajo control. Es el tema del gasto, el tema de las tarifas, el tema de la armonización o la coordinación con el Banco Central. Si tuvieras una bala, ¿no? Digamos. La bala tiene que ser la capacidad tuya de controlar la situación fiscal, pongámosle, ¿no? Dejarla la monetaria un poquito más relajada, pero fiscal. Ahora, si vos tenés un atraso extraordinario en las tarifas, vas a tener un déficit más grande. Bueno, decime cómo lo vas a arreglar, ¿no? Entonces podemos discutir en todo caso el instrumento. Lo que yo creo que pueda renunciar el ministro, porque no va a poder renunciarlo, no va a poder aceptar el Fondo Monetario Internacional, es que la situación fiscal no sea, al menos en los papeles, sea una situación que esté bajo control, ¿no? Y eso como incluye muchas cosas, incluye los ingresos, incluye los egresos, etcétera, etcétera, y lo que hay margen en todo caso es para cambiar el mix. Cuántos son de egresos, cuántos son de ingresos y cómo lo hacemos, pero difícilmente la situación del déficit fiscal dentro de un cierto rango sea tan flexible el fondo en esa negociación. El fondo sea muy flexible en una negociación que tenga que ver con la magnitud del déficit fiscal. Yo ahí te introduzco un tema que me preocupa y no creo que se discuta mucho, que es cuando vos hablas de la relación con la política monetaria, es el Banco Central. Ahora, cuando hablas de lo fiscal, es Hacienda, si vos tenés un secretario de Hacienda fuerte. Como este gobierno no tiene un secretario de Hacienda fuerte, tiene más, es un secretario de Hacienda que coordina las cuentas, pero no las políticas. Vos en realidad cuando hablas de controlar lo fiscal, estás hablando de controlar todo el gabinete. Porque educación maneja educación, salud maneja, que no es la situación que hemos tenido con secretarios de Hacienda con más digamos, en donde cubren las espaldas del ministro, ¿no? Sí. No, es cierto, es cierto. Así que yo no me convence mucho la idea de que puedo dejar pasar uno y no pasar el otro. Yo pongo énfasis en lo fiscal. Ahora, si lo fiscal no funciona, tengo un problema. Ahora, si lo fiscal funciona y el presidente del Banco Central decide que va a emitir plata a montones, también tenemos un problema, ¿no? O sea, que es la macro en el fondo. Yo pongo énfasis en lo fiscal porque creo que ahí es donde va a estar el principal problema, pero en el fondo es la macro. Sí. Bueno, pero por eso te decía, es la fragmentación del manejo fiscal también, ¿no? Sí, está todo, está todo así. Es una fermentación, ¿por qué? Porque esta es una fragmentación donde los distintos sectores, ya no estamos discutiendo si el de energía quiere aumentar excesivamente las tarifas, que es el problema en todo caso en la era Macri, sino que ahora lo que tenemos es que no sabemos quién va a decidir qué ajustar, cómo ajustar las tarifas o cómo va a decidir hacer con los impuestos, ¿no es cierto? O si va a aparecer de vuelta alguien en el gobierno con esa idea maravillosa de bajar los impuestos, por ejemplo, el impuesto a los ingresos, como una medida muy progresiva, ¿no? Es muy desordenado, es muy complicado, y lo único que creo es que ellos pueden
porque han recibido 13.000 millones de dólares que no esperaban, más o menos un poco más de 4.000 millones de los derechos especiales de giros y unos 9.000 millones por la mejora en los términos de intercambio. Bueno, cuando te caen 13.000 millones de dólares, eso resuelve en el corto plazo los problemas, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo. Sí, pero ahí es interesante lo que un poco se vincula con lo que vos decías. Los resuelve hasta tanto vos no decidas que eso te lo vas a gastar todo, ¿no? Digamos, y peor si te lo tomás como un shock permanente, ¿no? Digamos, o sea, creo que esa es la señal confusa que está dando la política, ¿no? De decir, bueno, como tenemos más margen, no lo vamos a comer, ¿no? Digamos, para hablarlo de un modo, digamos, simple. Sí, vos tenés toda la razón, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Lo que digo es que esto le permite zafar al gobierno por unos meses, pero no la idea de que con esto zafamos para siempre. Pero por unos meses ellos tienen un respiro, y lo que habría que hacer es usar ese respiro para hacer las cosas que vos decís que hay que hacer, digamos, ¿no? Por ejemplo, hacer si el aumento de los ingresos por los bienes que exportamos es muy grande, tratar de ahorrar algo y todo este tipo de cosas que hay que hacer. Ahora, en el corto plazo soluciona el problema, comillas, en soluciona. Hay toda una discusión, un poco más siendo a largo plazo que mencionaba Oscar, que es tradicional en la Argentina, ¿no? En donde, por ponerlo de un modo caricaturesco quizás de vuelta, vos tenés gente que te dice la principal restricción para que esta economía crezca son las divisas, ¿no? Que podríamos llamar más estructuralista o por ponerle un nombre, ¿no? Simplificado, y otro que te dice no, lo primero que tenés que resolver es el tema fiscal y el tema externo se va a resolver solo de algún modo, ¿no? Digamos, si vos decís, bueno, hoy en la Argentina y pensando en los próximos 3 o 4 años, asumiendo que no querés, que de algún modo hay alguna coordinación que evita que pase todas estas cosas que estamos diciendo, de los bandazos, etcétera. ¿Vos dónde pondrías la ficha? Si vos decís, bueno, yo tengo, ¿dónde empiezo a sacar la madeja del ovillo para no depender de que llueva o de que la soja vuelva a valer $600 o de que te pongas un impuesto a la riqueza todos los años, en fin? Y mirá, Andrés, en los dos, las dos cuestiones, sí. Porque, claro, perdóname que yo no puedo elegir, porque obviamente que el principal problema de mediano y largo plazo de la economía argentina es su restricción en el sector externo. Lo hemos visto durante 50, 60, 70 años, digamos, ¿no? Uh-huh. Si vos no vas tratando de resolver ese problema, te vas a volver a chocar una y otra vez. Estoy convencido que el sector externo es la principal restricción de la economía argentina. No, José Luis, un poco para ir cerrando, vos hablabas de los equilibrios que hay que hacer entre los distintos objetivos de política y obviamente también está una situación social sumamente compleja. Hay todo un tema de incertidumbre, porque uno no sabe cuánto de la situación social es estructural y cuánto es producto de la propia pandemia, ¿no es cierto? Sí. Con lo cual, necesariamente ahí se impone algún tipo de visión un poco más amplia de la situación. Si vos, digamos, ¿vos cómo te imaginás que la Argentina va a salir de esta situación? Digamos, ¿cuán optimista o pesimista sos sobre lo que puede pasar en la Argentina en los próximos, no quiero hablar de gobiernos, 2, 3, 5, 10 años? Bueno, yo creo en el corto plazo soy optimista, definitivamente. Y bueno, yo creo que la única manera de resolver todos esos problemas es muy difícil, ¿no? Estamos todos de acuerdo, muy bien. Ahora, sí. La única manera que yo me imagino que uno puede encarar ese problema es con una coalición, una mínima coalición. Una mínima coalición quiere decir una coalición que aglutine a, no sé, 60% de los votantes.
Y entonces, si uno tiene una coalición, llamarlo si vos querés, que tiene que incluir parte del peronismo, ¿no? A ver, yo diría, el peronismo no kirchnerista, eso te da un poder considerable, ¿no? Sin eso, hacer muchas cosas en Argentina, de las cosas que hablamos, desde el punto de vista macroeconómico, desde el punto de vista de la inflación. El país no puede seguir teniendo esta inflación, llevamos 70 años, hay que cambiarlo. Los problemas sociales, o el hecho de que tengamos 60% de los chicos en la pobreza, etcétera, etcétera, son desafíos monumentales, ¿no? Y la única manera creo yo, frente a esos desafíos, aparte de teniendo una visión o las políticas necesarias para eso, es con una coalición que permita que vos puedas mantener ciertas reglas de juego por un tiempo. Este país necesita más tiempo, ¿no? Para temas de pobreza y desde ya necesita más tiempo. Esto no se arregla en 2 o 3 años, ¿no? Y la macroeconomía tampoco se arregla en 2 o 3 años, pero me parece que los temas sociales son de una magnitud tal que no se arreglan en 2 o 3 años. O sea, o vos mantenés políticas durante, no sé, llamarlo 8 o 10 años, o es casi imposible. Y para eso necesitas una coalición que de alguna manera parte de esa coalición va a tener distintos sectores y que esos distintos sectores acuerden que el presidente va a ser no siempre del mismo sector, llamarlo de alguna manera, ¿no es cierto? Para sostener la coalición. Y bueno, creo que sin eso no se me ocurre, digamos, creo que sin eso, si seguimos en la situación actual, donde desde el gobierno y en parte desde la oposición, lo único que hacemos es decir que lo que hace el resto está todo mal, o son unos imbéciles, etcétera, etcétera. Por más que gane uno que te guste más o otro cambia cada 4 años, no hay salvación. Así que el problema es básicamente político desde ese punto de vista. Ahora, para gobernar este país se necesita una coalición desde el punto de vista político que genere estabilidad y que presuponga o que genere esa sensación de que vamos a tener reglas de juego nuevas durante un periodo largo de tiempo. Es muy difícil, pero bueno, no se me ocurre otro camino, la verdad. No, es una muy buena síntesis, dirías algo así como que es la política estúpido, pero porque va más por algo ese lado, así. pero Claro. es una muy Lo que buena. pasa es que lo quiero poner en términos de coaliciones, porque si no siempre dice, bueno, estos políticos que son una porquería, estos políticos no. Lo que necesitamos es una coalición. Claro, muy bien. Bueno, José Luis, muchísimas gracias. Estuvo muy interesante. Bueno, Sí, no, muchas gracias, José Luis. Y otro día hablamos de cuáles son los incentivos, qué difícil es conseguir los incentivos para ese acuerdo que decís, ¿no? Pero en fin, para otra charla. Sí, ojalá tuviera respuestas a eso, pero definitivamente tenemos que, en todo caso, rascarnos un poco más la cabeza e imaginarnos un poco más de eso, ¿no? ¿Cómo se hace? Contame un poquito, Andrés, cómo ves el panorama actual, el que sería, no sé si decir nuestro tema de la semana, más bien nuestro tema recurrente en décadas, le podríamos poner a este nombre, ¿no? A este tema que vamos a tratar. Contame un poquito. No, bueno, al momento que estamos charlando, justo se dio lo que todo el mundo descontaba, que es que la Argentina no hizo el pago al Club de París, ¿no? Y ahora se abren 60 días de espera. Y creo que esto nos va a tener entretenidos en las próximas semanas. No sé si Oscar coincide, porque está en juego si se hace o no un acuerdo con el FMI, cuándo, en qué condiciones, porque
mi lectura es que por más que los líderes europeos le hayan dado, digamos, una palmada en la espalda al presidente y hayan dicho que lo apoyan, quieren ver algún tipo de aval, ¿no? Y entonces creo que vamos a tener un par de meses entretenidos en saber si el gobierno logra o no un acuerdo con el fondo, ¿no? Oscar, ¿qué pensamos? No, sí, bueno, la charla con Machinea, es importante aclarar que esta charla fue realizada de manera simultánea con este problema, porque está por detrás de lo que charlamos bien, una cuestión de oportunidad de cuándo acordar con el fondo, la implicancia que tiene con relación al Club de París, y obviamente los tiempos que se cruzan con lo político, con la necesidad o la intención que tiene el gobierno de no tomar decisiones muy fuertes en periodo preelectoral, ¿no es cierto? Claro. Puede Sí, ser un así. doble estilo porque estás reconociendo implícitamente que lo que vas a hacer después de las elecciones es algo que no quisieras mostrar antes. Eso ya pasó anteriormente en Argentina. Es un ciclo Sí, político bastante extraño, ¿no? y lo simpático es que todo el mundo descuenta que vas a tener que hacer algo después de las elecciones y los agentes anticipan los comportamientos a veces, ¿no? Digamos, porque ya es como que sabes cómo viene como sabes que jugada va a ser el equipo con, Sí, antes de que la haga, ¿no? En fin, es muy extraño. vamos a tener para Sí. charlar en los próximos meses con otros invitados, invitadas sobre este tema, seguramente. Cuéntenme con qué música vamos a amenizar los oídos de nuestros escuchas. Elegimos temas muy literales, ¿no, Andrés? Sí, no, Oscar y yo elegimos temas muy literales, porque ya a mí se me agotó los temas sobre la macro argentina y sus alusivos. Y la crisis, Pero todo eso, ¿no? claro, pero en cambio José Luis Machinea, no, Machinea, Machine, Welcome to the Machine, Pink Floyd es otra que yo. Y yo para completar la elección de Andrés, elegí uno de los temas dedicados al boxeador Joe Louis, que es el Joe Louis Stamp, que es un viejo tema de la década del 20, debe ser 20, 30, de la versión de Coleman. Así que nosotros decidimos ir por lo explícitamente literal, Norberto. ¿Vos por dónde fuiste? Yo fui a una canción de los años 90, de un poquito de soul blanco, ¿sí? Un grupo que a mí me agradaba y me agrada mucho, se llama Simple Red. El cantante era de cabellera pelirroja, es Mike Hucknall. Y un tema que se llama Money Back to Mansion, que realmente, nada, creo que tiene algo que ver con lo que estamos hablando. Y un tema bastante arriba que a mí me agrada mucho al oído. Así que, como para poner el ingrediente de soul a la música del día de hoy. Muy bien. Los temas, como los oyentes ya saben, los escuchan en el playlist de Partida Doble 2021 que sigue creciendo. El profesor López es nuestro especialista en música de redes sociales, así que allí estará en Spotify en nuestra lista musical. Quisiera agregar que también los que conocen el tema Welcome to the Machine es sobre un productor discográfico que recibe a los miembros de un conjunto nuevo, ¿no? Digamos, de eso trata la letra. Y también creo que si uno, por suerte, para mí, para el país y el universo, nunca a nadie se le ocurriría ofrecerme a ser ministro de Economía, pero me imagino que cuando te lo ofrecen te dicen Welcome to the Machine, ¿no? Digamos. Habría, yo me olvidé de hacerle una pregunta a José Luis que tiene que ver más con lo personal que con lo profesional de economía, que me hubiese gustado preguntarle cómo fue
no solo cuando le ofrecieron ser ministro, sino cuando le ofrecieron ser funcionario del Banco Central, y bueno, todos los tiempos que estuvo como funcionario él, ¿qué sintió en cada momento que lo nombraron o que se lo ofrecieron, ¿no? Eso es algo que me gustaría saber de lo que es el backstage de la función pública. A ver qué, una vez que ya uno está fuera, ¿no? Ya con el diario del día lunes, pero saber cómo fue. En otro momento se lo deberíamos preguntar así, algo un poco más intimista. Podría ser una serie de programas sobre ese tipo de cuestiones, ¿eh? Sí, ¿qué pasó? No, como para hacer un poco de historia sobre la trastienda, ¿no? Del poder y de cómo se maneja a nivel personal también, ¿no? Porque una responsabilidad tan grande es importante ver cómo lo agarra una persona, ¿no? Desde el llano. Seguro. Así es. Para otro, después pensamos un programa sobre eso. Vale la pena. Sobre eso. Sí, que pueda haber más de un invitado a la vez que cuente sus experiencias, a la vez en forma alternativa. No lo veo mal, me gustaría. Muy bien. Así que bueno, nos volvemos a encontrar. Próximo programa de Partida Doble. Que la pasen estén bien. Buena semana. Cuídense. Chau. Chao.